Y en La Olla Sazón Pública, este espacio para dialogar, para profundizar, para conversar sobre distintos temas de la red de la diversidad de Huaynatambo, en las ciudades del Alto, La Paz, el municipio de Chocalla, y en Baquirién de Tarijas y Pastampo en Sucre. Hoy nos encontramos con uno de los cineastas más importantes de Bolivia, que además nos sorprende de vez en cuando con la salida de nuevas películas. Y ha estado alguna vez también en Huaynatambo, Marcos Loaiza. Marcos, un gusto que estés en La Olla Sazón Pública. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues. Marcos, ¿cómo es que te animas a entrar al cine? Cuéntale un poco a la gente. A mí siempre me ha gustado el cine desde niño, ¿no? Y una de las cosas que más me gustaba, y hasta ahora, es ver películas solo, ¿no? Desde niño me gustaba ir a matinés solo, y después de la película como que reflexionar, ¿no es cierto? No ver para desenchufarse. Por eso me ha gustado siempre el cine, que te deje algo pensando. Después, cuando estaba estudiante en colegio, hice algunos guiones, algunas obritas de teatro, y en la universidad estudié arquitectura, y escribía guiones, pero era muy difícil, era como ser astronauta, ¿no? O sea, ¿no? Pero ahí se abrió la Escuela Internacional de Cine, y yo ya había hecho un par de videos, ¿no? Y después se fue dando de manera natural, ¿no? ¿Cuál era tu cine al que ibas preferido? Iba al Monje Campero y al 6 de agosto. No, el 6 de agosto entraba, sobre todo el 6 de agosto matinal, y tenía por la puerta de atrás, entraba, ya sabía, ¿no? Entraba y no pagaba entrada, me colaba. No las Te colabas, más bien. Sí. Han cambiado los administradores del 6 de agosto para que te vayan a cobrar. Marcos, y hacer cine, como dices, primero era como ser astronauta, ser cineasta en Bolivia. Cuando empiezas a hacer cine, ¿cuán sencillo, cuán fácil, cuán difícil es? Es difícil, ¿no es cierto? Casi todas las sociedades, todos los países consideran su cultura como parte de la identidad, parte de las fronteras, ¿no es cierto? Bolivia no tiene ninguna ley cultural, menos una ley de cine, entonces es mucho más difícil que en todos los países de América Latina, excepto Haití, tal vez, ¿no es cierto? Incluso Paraguay está mejor que nosotros. Siempre ha sido difícil porque te tienes que pasar la mitad del tiempo creativo en levantar fondos, ¿no? Pero vale la pena hacerlo, ¿no? La ley del cine está hace muchísimo tiempo en discusión, se ha generado procesos de consenso, se desconsensúa, retrocede, vuelve. Lo mismo que la ley marco de culturas, es como una ausencia notable en la política cultural de este país, ¿no? Yo creo que el Estado, en todas sus instancias, ¿no? Porque cuando se habla del Estado no es el gobierno, sino es todo el Estado, ¿cierto? No considera la cultura como una inversión, considera como un gasto, ¿no? Y es al revés, o sea, cuando tú vas a París no vas a ir a ver el río, ¿no? Vas a ver la Torre Eiffel, vas al Museo del Louvre, vas a consumir cultura, ¿no? Y nosotros no tenemos esa percepción, y eso se nota, ¿no? Porque no solamente cuesta que el Estado te dé dinero para hacer cultura en general, cine es lo que pasa, que es más caro, ¿no?, que las otras fuentes, pero igual las empresas privadas, ¿no es cierto?, prefieren su presupuesto de responsabilidad social darlo a un dentista para que ponga cuatro caries y los chicos sonrían, ¿no? O hacer una campaña en el Facebook, ¿no? ¿Cuál es la primera película que haces, Marcos? Mi primer largometraje es Cuestión de Fe, ¿no? Antes ya había hecho mucho audiovisual, pero Cuestión de Fe, digamos, es la primera película, ¿no? ¿Cómo fue la aventura de hacer Cuestión de Fe? Fue muy difícil, igual, ¿no es cierto? Tuvimos por suerte una cantidad de amigos y claro, cometimos muchos errores, ingenuidades de jóvenes, pero hicimos una cooperativa, todos le metimos mucha agua, ¿no? Parte de ingresar a la película era asumir que el cine es cuestión de fe, ¿no? Y por suerte ha tenido un impacto, sobre todo en el cariño de la gente, ¿no? O sea, es una de las películas que ha dejado como marca en el público. Sí, ¿no? Y yo creo que el arte no puedes calificar de mejor, peor, ¿no? Porque ¿quién eres tú para decir que esta película es mejor que la otra, o tal novela mejor? Pero sí puedes, yo creo, medir un poco el cariño que tiene la gente, la memoria que tiene la gente, cómo envejece una película, ¿no? Y Cuestión de Fe, por suerte, hasta ahora la gente le tiene mucho cariño, ¿no? Te toca empezar el cine. ¿Cuándo sale Cuestión de Fe? El 95. El año 95. Te toca hacer cine en una Bolivia en la que venía de una tradición cinematográfica muy marcada por el grupo Ucamao, Jorge Sanginés, un tipo de cine militante, y luego los directores como Eguino, Agassi, que tenían toda una propuesta. Y aparece una tanda en los años 90 de una nueva generación cinematográfica
que intenta colocar también su propio discurso, su narrativa, su manera de hacer cine, su manera de entender. ¿Cómo acontece? ¿Te acuerdas los 90? ¿Cómo acontecía eso en el escenario del cine? Yo creo que es importante entender que nosotros en nuestra juventud lo hemos pasado con una dictadura, ¿no? Y después una lucha, ¿no? En el 80 había una de las peores dictaduras ¿no? de narcotraficantes. El neoliberalismo a mitad de los 80. Pero más allá de eso vino la democracia, ¿no? Yo creo que eso es importante y donde realmente el otro importaba. O sea, todos los partidos tuvieron problemas porque había indios en el partido, porque había alas radicales, porque había antidemocráticos. ¿Cómo convives con el otro? ¿No? Y eso nos dio, yo creo, una gran diversidad. Por eso las películas de los 90 son muy diversas, porque cada uno tiene una preocupación muy particular, ¿no? O sea, más de detalle, más que hablar de la sociedad, vamos muy en particular. Y yo creo que esa era la vitalidad de toda la cultura de los 90, ¿no? Que de repente todos estaban, y tenías que convivir un totalmente aymarista, tenía que convivir con un rockero metalero, ¿no es cierto? Y habían diálogos entre ellos, ¿no? Y por eso se creó una cantidad de fusión entre ellos, ¿cierto? Escenario de los 90, Cuestión de Fe, como dices, es una de esas películas iconográficas que queda en la memoria de la gente, ¿no? Como parte de su relato. Y después de Cuestión de Fe, ¿cómo abordas lo que viene después en cine? Bueno, tuve la suerte, hice una película en Argentina, ¿no? La película más cara de la que he hecho, ¿cierto? Con todo pagado, con sueldo, con mucho despliegue de... Que fue poco vista en Bolivia, ¿no? Muy poco vista, ¿no es cierto? Escrito en el agua, muy poco vista en el mundo, ¿cierto? Pero es la película que se estrenó en el Festival de Berlín, ¿no? Que tuvo otra carrera, ¿no es cierto? Y yo no era el productor de la película, simplemente el director, pero me permitió también generar otros espacios, ¿no es cierto? Sin duda te coloca además en un escenario donde hay una tradición de hacer cine como es el cine argentino. Entonces yo recuerdo haber visto Escritos en el Agua justamente hace muchísimos años y aparecía otro lenguaje y era Marcos Loaiza, pero en otro escenario cinematográfico. Sí, fue una gran experiencia, ¿no es cierto? Lamentablemente estábamos nosotros, como siempre me ha tocado estar como a contramano, ¿no es cierto? Cuando hacía Cuestión de Fe estaba muy de moda el cine muy formal, ¿no? Cuando hice un cine más formal que Escrito en el Agua, estaba de moda un cine más de cámara en mano. Pues no son cosas, ¿cierto? Pues se vio muy poco la película, pero a mí me permitió mucho y sobre todo ganar un prestigio, ¿no? En otra sociedad como la mía. Después de Escrito en el Agua. Después de Escrito en el Agua vino, bueno, hice Corazón de Jesús, ¿no? Volviendo un poco casi al estilo de Cuestión de Fe, muy marcada por... Sí, pero yo creo que la diferencia es, Cuestión de Fe es una película muy alegre. Sin duda. Muy luminosa, ¿no es cierto? Además se aprovecha el viaje, este recorrido, la trayectoria. Hay una esperanza, ¿no es cierto? Porque yo creo que también corresponde esa medida de que uno estaba esperanzado que con democracia el país podía ir más para la sociedad, más que el país. La fiesta, la música, ¿no? En cambio, El Corazón de Jesús es una película y además desencanto. Se nota un desencanto, ¿no es cierto? Y la gente sale triste, sale puteando de la película, porque dice, somos pícaros nosotros, ¿no es cierto? Y lo que es peor, estamos de acuerdo en los pícaros, ¿cierto? Entonces, ese sentimiento de que todos estamos en contra de la corrupción, pero sin embargo yo le puedo dar a Paquito 10 pesos, ¿cómo explicas eso, no? Y eso tocaba la película, y yo creo que por eso también la gente ha salido triste, y es una película que poca gente, hay gente que le fascina, que piensa que es la mejor película que ha hecho, pero hay gente que la prefiere olvidar, ¿no? ¿Cómo es eso de trabajar con artistas que vienen del campo del teatro y vas a hacer cine? Jorge Ortiz, Raúl Beltrán, Cacho Mendieta, que hacen parte de tus películas. Yo creo que hay actores buenos y malos y hay actuaciones buenas y malas. Lo que sí hay lenguajes diferentes, ¿no? Entonces, si tú entrevistas a un físico, ¿cierto?, que habla en inglés, pero le pides que hable en castellano, le va a costar al principio, pero después va a hablar, y las ideas son las mismas, ¿no? Entonces yo creo que lo más difícil es que un actor de teatro pueda tarda un día, una semana, un tiempo en encontrar que el cine es otro lenguaje, que es el gesto más pequeño, que la cámara te invade, ¿no? O sea, tú no puedes, en el teatro tú tienes que exagerar las cosas y tú puedes mentir al espectador porque hay una distancia de 3, 4 metros, te puedes maquillar, ¿no? En el cine no, el cine es totalmente verdadero. Entonces los actores cuando entienden eso... Detalle, ¿no? En el teatro, como estás distante, tienes que exagerar un poco para que pueda ser visible. Y tú apenas sonríes, ya
se entiende, ¿no? Tú no puedes hacer esa gran sonrisa y con los ojos puedes hacer un montón de cosas que en el teatro tienes que hacer con las manos, con la impostación. Después de El corazón de Jesús. Después del corazón de Jesús me tocó hacer un documental, ¿no? Que era escrito el estado de las cosas, ¿no? Que tienen que ver con los informes del Índice de Desarrollo Humano y estos temas, ¿no? Sí, lo que pasa es que me pidieron hacer un documental sobre el informe y le ganamos una película, ¿cierto? La diferencia es que yo en esa película voy de la cara, ¿no? En la otra había un informe institucional y cobro lo mismo. Entonces aceptaron el reto. Hice un documental para mí necesario y me ha permitido de alguna manera conocer un montón de cosas que no conocía del país, ¿no? Porque he entrevistado a 200 personas de todas las ideologías, de todos los pensamientos, de todas partes, líderes indígenas, que me ha cambiado un poco también, ¿no? Y esas entrevistas a 200 personas, entre ellas mucha gente que venía del mundo indígena, es lo que podríamos decir un piecito, una partecita de un peldaño para llegar a tu película más reciente que es Averno. Es la semilla, ¿no? Porque ahí empecé a hablar, claro, yo hablaba sobre el Estado, sobre la sociedad, sobre la inclusión, pero después de eso también hablaba de la manera, se hablaba mucho y se habla mucho de nuestras cosmovisiones, ¿no es cierto? Pero en el fondo se entiende poco, ¿no? Porque o nos vamos por lo que llaman el pachamamismo, ¿no es cierto? O nos vamos por la negación, ¿no es cierto? Pero sin embargo, somos diferentes nosotros, ¿cierto? O sea, tenemos una manera de pensar, cada ciudad tiene una manera de pensar. Por ejemplo, yo creo, es impresionante cómo Santa Cruz de la Sierra es muy hermana con Montevideo, Uruguay, y de alguna manera con Asunción. Son totalmente anfitriones, ¿no? Hay un dicho que es la ley del Camba. Camba es la hospitalidad. Es la hospitalidad, ¿cierto? ¿Y por qué son así? Porque su origen es guaraní. Y el guaraní, el que es más hospitalario, es el más poderoso. El capitán grande es el que tiene más gente que alberga, ¿no? Y lo mismo nosotros somos muy parecidos a Cusco, a Quito de alguna manera. Cochabamba son hermanas de Quito, ¿cierto? Hay cosas que nos hacen y ese pensamiento he tratado de investigar, indagar y claro, sobre eso he tratado de hacer la película. Pues de este espíritu de la ciudad, este ajayo de la ciudad, de la paz, de esas cosmovisiones, de ese mundo que sumergidamente renueva, le da revueltas a la estructura y al espíritu de la paz. Vamos a conversar en el siguiente bloque de La Olla, que a través de la película Averno con Marcos Loaiza. Ya volvemos, esperemos. 4 6 misiles, un tiro por la culata. 4 6 misiles, un tiro por la culata.